En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta ¿Dónde encontrar seguridad? Capítulo 3, tercera parte. Me alegra estar nuevamente con usted. En las dos charlas anteriores de esta semana hemos visto la seguridad que se encuentra en las áreas de lo económico y material. Particularmente enfoqué la seguridad en las inversiones y dije que la inversión segura está en el reino de los cielos. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También dijo, no inviertas donde el orín y la polilla corrompen, donde los ladrones roban. Invierte en la eternidad, donde no puedes perder tu inversión. También hablé sobre el seguro social de Dios. Esencialmente tiene que ver con la fe que opera por amor, hacer el bien a los pobres por fe, también a los enfermos y necesitados, a los que no pueden valerse por sí mismos. Eso es echar pan sobre las aguas. Dios promete que después de muchos días le regresará a usted. La Biblia dice también que dar a los pobres es prestarle a Dios, y lo que le prestamos a Él lo paga con intereses altos. Hoy quiero dirigir nuestra charla hacia un tipo de seguridad que cubre todas las áreas de nuestras vidas. La seguridad que se encuentra cuando se hace la voluntad de Dios. Comienzo leyendo un pasaje en la epístola de Juan. 1 de Juan 2, 16, 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta serie de charlas sobre la seguridad, la Biblia ha sido consistente en recordarnos los dos ambientes que hay: el transitorio, que no es permanente, que es inseguro, y el eterno, el reino de Dios, donde Él habita. Y tenemos nuevamente ese contraste. Es en el pasaje que acabo de leer donde habla de lo que está en el mundo. Juan describe las tres motivaciones motoras: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo eso no viene de Dios el Padre, sino que es del mundo, y el mundo pasa, no es permanente, no durará, ni puede ofrecer seguridad permanente. Pero también habla de otro tipo de seguridad: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué declaración más tremenda! Si usted hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Nunca será dominado. Nadie jamás podrá quitarle su seguridad. Nadie jamás lo podrá vencer o estorbar. Cuando una persona determina en su mente y su corazón hacer la voluntad de Dios, se une con la voluntad de Dios y su voluntad prevalecerá. La voluntad de Dios prevalecerá al final sobre todas las otras fuerzas del universo. Y si usted decide y se compromete con la voluntad de Dios, entonces usted también prevalecerá. Además, la fuerza de Dios será suya porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Veamos por un momento el patrón de Jesús en relación a esta motivación de hacer la voluntad de Dios. En Juan 6:38 dice Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Toda la motivación de Jesús fue hacer la voluntad de Dios el Padre. Hay un caso interesante de lo que significa esto. En Juan 4, Jesús estaba descansando junto al pozo de Jacob. Sus discípulos habían ido a una aldea cercana para buscar alimento. Quiere decir que tenían hambre. Entonces vino una mujer samaritana y Jesús le habla sobre el agua de la vida eterna. La mujer hizo algún compromiso con Jesús. Luego sus discípulos regresaron con el alimento que habían comprado. Y eso es lo que dice la historia en Juan 4:31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Los discípulos estaban sorprendidos porque sabían que cuando se había ido al pueblo en busca de comida, Jesús tenía hambre y necesitaba comer, pero ahora que regresaban ya no necesitaba comer. Ellos creían que alguien le había traído comida, pero Jesús responde a su inquietud de esa manera. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo digo que esa declaración es muy significativa. ¿Qué significado tiene para nosotros la comida? La comida es la manera en que recibimos fuerza y manutención. Y Jesús dice, tengo otra fuente de alimento que no es natural, es la voluntad de Dios, mi Padre. Cuando hago su voluntad recibo fuerza y vitalidad. Jesús tenía absoluta seguridad en la voluntad del Padre. En muchos lugares de los evangelios leemos que sus enemigos querían matarlo, pero no lograron sus intenciones porque no era la voluntad de Dios que muriera de esa manera o en ese tiempo. Por ejemplo, en Juan 7:30 dice lo siguiente, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Jesús no andaba protegido por guardias armados.
En lo natural era vulnerable, pero nadie podía tocarlo porque su tiempo no había llegado. Él estaba entregado a la voluntad de Dios y hasta que no se cumpliese esa voluntad en su vida era irresistible. Nuevamente en Lucas 4:28 al 30 tenemos un incidente en su propia ciudad, Nazaret. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No tenía guardias armados, pero había algo en el que no podían resistir. Nadie podía destruirlo. Nadie podía ponerle manos encima porque estaba entregado a hacer la voluntad de Dios y hasta que no se cumpliese la voluntad de Dios, Jesús era irresistible. Encontrarse está la escena de Getsemaní, cuando le llegó su tiempo para que fuese arrestado, llevado a juicio y crucificado. Cuando los hombres se acercaron, eso es lo que dijo Jesús en Marcos 14:41 al 42. Leemos: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Eso era imposible hasta que la hora determinada por Dios llegó. Hasta entonces era absolutamente irresistible. Usted y yo podemos seguir su patrón y llegar a ser igualmente invencibles o irresistibles si nos unimos totalmente a la voluntad de Dios. Cuando nuestra motivación es hacer la voluntad de Dios, somos fuertes e irresistibles y estamos seguros como la voluntad de Dios misma. Es importante que cada uno de nosotros vea que puede entregarse de la misma manera a hacer la voluntad de Dios igualmente que Jesús. Quiero leer 2 versículos del Salmo 40, el 7 y 8. Es una visión profética de Jesús, también está citando la epístola a los Hebreos, pero no solo tiene que describir a Jesús. Si hacemos la misma decisión y la misma entrega, puede también estar hablando de usted y de mí. Eso es lo que dice. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El autor de Hebreos dice que eso se cumplió en Jesús. Ya hemos visto que él mismo dijo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el salmista prevé proféticamente lo mismo. He aquí vengo, en el rollo profético está escrito de mí. El rollo revelaba la voluntad de Dios, el curso de la vida de Jesús, el curso, su destino, lo que había estado trazado para él. Todo estaba escrito, su propósito era cumplir lo que se había escrito de él en el rollo. En cierto sentido es como un actor que tiene su parte escrita y su responsabilidad es actuarla. No tiene que improvisar ni inventar sus líneas. Todo lo que tiene que hacer es expresar la parte que el autor ha escrito. Cuanto más perfectamente lo exprese, mejor actor es. Es igual con la voluntad de Dios. La obra ya está escrita. Tenemos que encontrarla. En Efesios 2:10, Pablo dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La voluntad de Dios no es algo que se improvisa, es algo que ya está preparado. En el rollo de la voluntad de Dios es escrito el patrón para su vida. Usted no tiene que improvisar. Lo que usted tiene que hacer es como Jesús: Señor, aquí estoy entregado a ti. Todo el propósito de mi vida es hacer lo que está escrito de mí en tu libro. Y si usted lo hace, será tan invencible como el mismo Jesús. Nadie podrá tocarlo ni detenerlo mientras desempeñaba su papel escrito por Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros vea esto. No somos, como alguien ha dicho, un accidente buscando un lugar donde pueda suceder. Somos creación de Dios en Cristo Jesús, tenemos un papel específico. La verdadera seguridad viene cuando nos entregamos a Dios para hacer el papel que Él ha escrito para nosotros, diariamente, paso a paso. Con esto siempre en el corazón, estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Nuestro tiempo de hoy terminó, regresaré nuevamente mañana a la misma hora. El tema de la mañana trata de cómo ser irresistibles.